¿De dónde nace tu vocación artística, Cristian? Mi vocación artística es... Siempre me incliné hacia las artes desde adolescente, o sea, quería escribir, tomaba talleres de narrativa, de literatura. Y cuando acabé la prepa no sabía muy bien qué hacer y tomaba muchos talleres para escribir. Y hice un casting para una película y me quedé. Entonces me metí a estudiar de oyente en la UNAM con Gonzalo Blanco y me enganché al teatro. Hice muchos amigos. Yo sí, soy una persona no muy sociable, o sea, me cuesta todo lo social, no soy de plática fácil, vamos. Entonces siempre fui un poco retraído y en el teatro encontré un lugar donde hacer amigos, donde conocer gente, donde hacer grupo, ¿no? Y eso me enganchó y decidí irme a estudiar afuera, a Madrid, y ya no lo dejé nunca, ¿no? Okay. Fue como un veneno que se metió ahí en mi piel y que no me dejó. ¿En Madrid dónde? ¿Y qué estudiaste? Yo estudié en el Estudio Internacional del Actor Juan Carlos Corazza, que es un gran maestro en España. Estudié ahí teatro y luego soy terapeuta también en Gestalt. Luego estudié Gestalt durante bastantes años, también en Madrid. Sí, viví 10 años en Madrid. Yo soy mitad español, mitad mexicano. O sea, crecí en Barcelona, a los 15 me vine a vivir acá y a los 20 me regresé a Madrid y estuve 10 años hasta los 30 que regresé acá y ya llevo 10 años acá trabajando, ¿no? Entonces, ¿hablas bien catalán? Perfecto. Toda mi escuela fue en catalán. ¿Cómo es la relación? ¿Tus papás son españoles? Mi padre es mexicano, se divorciaron cuando yo era muy chiquito, entonces mi madre me llevó a España y crecí en Barcelona. Mi madre es catalana. Tengo medios hermanos, uno es puramente catalán y el otro es puramente mexicano, ¿no? Okay. Sí. Entonces soy un poquito de los dos lados. Y entonces llegaste a Madrid a estudiar. Ajá. ¿Cuánto tiempo? 4 años. Okay. Sí, estuve 4 años ahí en el Estudio Internacional del Actor y fue una experiencia increíble, la verdad. Una escuela que me abrió la manera de pensar. La actuación es enfocada en la actuación, más que teatro, es pura actuación, ¿no? Y es un tipo fenomenal, Juan Carlos. Es un tipo que ve el teatro de una manera muy particular, muy dirigida al actor, muy dirigida al proceso del actor, y sabe mucho de teatro y de textos. Tiene una gran capacidad de análisis de textos, de entender el drama profundamente y finamente, ¿no? Y eso fue lo que a mí me enganchó, me motivó, ¿no? Era como esta cuestión de descifrar un texto a través de uno, ¿no? Y encontrar la genialidad de los autores, ¿no? Entenderla y hacerte partícipe de esas palabras y de lo bien que están construidas y lo sutilmente que están construidas, ¿no? Ese fue lo que más me sigue todavía arrastrando hoy en día, ¿no? Ok. Mucha gente pensaría, o pensaríamos quizá, que estando en Madrid, estudiando allá, ¿para qué regresar a México? Yo siempre quise vivir en México, como era el lugar donde estaba mi padre y yo crecí en Barcelona, con mi madre yo quería vivir con mi padre y vivir en eso que no tenía, como todo niño, ¿no? Aquello que no está es lo que quieres. Y siempre había deseado vivir con México. Y entonces en Madrid fui muy, muy feliz, pero llegó un momento que también yo me deprimí porque troné con una chava con la que estaba y entonces dije tengo que cambiar de aires y cambié. Y me vine a México, ¿no? Y vine a vivir con mi padre. También mi padre, otra de las cosas que influyó es que mi padre enfermó, ¿no? Entonces también quería estar cerca de él. Entonces, pues, esas dos situaciones me llevaron a tomar la decisión, ¿no? Y creo que ha sido una gran decisión porque en Madrid yo estaba muy enfocado al cine y la tele, ¿no? Que era lo que más acceso tenía. Y aquí pude hacer teatro, cosa que en Madrid no tenía tanto los contactos y la plataforma para hacerlo, ¿no? Y creo que es más difícil. En México hacer teatro es muy posible, no fácil, pero hay muchas posibilidades de hacerlo de muchas maneras distintas, ¿no? Hay muchos foritos, hay mucha gente que hace teatro, hay muchas comunidades, ¿no? Entonces hay muchas ganas de hacer teatro en México. Y también hay muchos apoyos económicos, ¿no? Sí, entonces
para mí fue una gran decisión porque me permitió desarrollarme en lo que me apasiona, que es los grandes textos, ¿no? Y los grandes textos normalmente se encuentran solo en el teatro. Sí. A ver, antes de aterrizar en México, hablemos un poquito de la otra parte esta de terapeuta. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Siempre me apasionó, o sea, me apasiona lo actoral, entonces me apasiona lo humano, y desde ahí varios de mis maestros habían tomado también esta formación, ¿no? En Gestalt. Y yo dije, yo también quiero entender lo que ellos entienden, ver lo que ellos ven, ¿no? La manera en que trabajan con los actores, que es una manera muy, muy humana, muy amorosa, ¿no? Y eso me lo ha dado la Gestalt, ¿no? Eso fue lo que me aportó. Intenté ser terapeuta cuando llegué y tal, tuve un par de pacientes, pero dije, no, esto no es lo mío, ¿no? Lo mío es hacer ficción y sí trabajar con la persona, pero desde la ficción, ¿no? Okay. Pero digamos, ha sido una herramienta que te permite acercarte de otro modo al teatro. Yo creo que ha sido para mí una herramienta esencial, ¿no? Si no hubiera hecho la terapia en Gestalt, la formación en Gestalt, no tendría la visión que tengo ahora de la actuación, ¿no? Y la manera que tengo de enseñarla y la manera que tengo de vivirla también, ¿no? Porque llega un punto en la actuación donde las herramientas dejan de ser lo importante. Eso es una primera etapa, ¿no? De acomodar una voz, acomodar un cuerpo, una vulnerabilidad, una sensibilidad, una expresividad sobre todo, ¿no? Porque la sensibilidad ya está. Y después viene una etapa donde para crecer como artista, no solo como actor, supongo, toca mirar para adentro, ¿no? Toca conocerse un poquito a uno mismo, toca saber cómo funcionas en tu vida y frente a los temas que te va tocando vivir, ¿no? Cómo reaccionas, qué piensas, qué haces. Y no para copiar, imitar, sino para poder darle más cabida a cosas que te pasan y no reconoces, ¿no? Porque creo firmemente en que todos somos seres profundamente sensibles y inteligentes, ¿no? El asunto es que eso requiere práctica también, ¿no? Y práctica de ser visto en ello y reconocerlo y ponerle conciencia. No es que no nos pase, pero ponerle conciencia es importante. Y ese proceso es, creo que, inevitable para crecer como artista, ¿no? Y eso ayuda mucho a la terapia. Okay. Llegamos a México. ¿Qué tal el regreso? ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo te empezaste a conectar con la gente de teatro? Cuéntame eso. Fue muy duro. No, fue muy duro porque yo tenía algunos amigos aquí con los que había hecho teatro, pero claro, todo el mundo ya tenía su vida hecha, ¿no? Y sus grupos hechos, ¿no? Y yo era un extraño. Y entonces me costó mucho encontrar la manera de hacer teatro hasta que decidí, no voy a encontrar gente con que hacer teatro, tienes que hacerlo tú, ¿no? Entonces escribí una obra con un amigo, la monté. ¿Qué obra? Se llamaba Posesos, Posesivos y un poco de mezcal. Y la hicimos en el Foro Shakespeare y en el Teatro Carlos Lasso, en la UNAM. En el Teatro Carlos Lasso era padrísimo porque empezaba arriba y llevábamos al público al sótano y toda la obra sucedía en el sótano. Y era una comedia que tenía momentos muy buenos, un poco disparatada, pero tenía cosas muy, muy interesantes y emotivas y humanas, pero fue una experiencia muy, muy iniciática para mí, ¿no? De ver cómo funciona el teatro, cómo reacciona la gente, cómo todas estas ideas que teníamos se comunican o no, en dónde se quedan los huecos. Y de ahí volví a hacer lo mismo con otro texto, con 6 personajes en busca de autor. Hice una adaptación muy propia que se llamaba Inacabados y esa tuvo varias temporadas. Y después busqué un texto y lo hice y fue como realmente casi todo el trabajo que he hecho en México ha sido autogenerado, ¿no? Hasta que encontré a un grupo de personas que lo hacían conmigo, ¿no? Personas que han sido muy cercanas en mis procesos y en mi compañía, que es nuestra más bien, ¿no? Que es Asira, por supuesto, Ana Kupfer y Roberto Beck, ¿no? Que son los que han estado ahí presentes en casi todo lo que hemos hecho, ¿no? Dentro de la compañía. ¿Nació Teatro en una cáscara de nuez? Así nació. ¿Esta es la compañía? Esa es la compañía, ¿no? ¿Qué tiempo tiene ya? Debe tener, pues, como 9 años.
Pues ya hay que preparar el festejo. Y hay que preparar el festejo pronto. Sí. Ok, pero a ver, entonces, digamos, la parte de actuación te llevó a esta búsqueda de opciones propias, pero digamos, tu labor ha sido casi simultánea de dramaturgo, adaptador, director, o sea, un poquito moviéndose en todos los ámbitos. Sí. Yo siento que mi centro es la actuación. No como actor, pero el asunto de la actuación en el teatro, ¿no? Lo mío es, como director incluso, lo que más me gusta es la dirección de actores, ¿no? Es lo que realmente me apasiona. Y como dramaturgo también cuando escribo, pienso en el actor todo el rato, ¿no? O sea, estoy como articulando algo para ser actuado y algo actuado bajo la forma en que yo concibo la actuación, ¿no? Entonces, mi centro es ese y luego desde ahí, por necesidades artísticas y por otras cuestiones, he desarrollado las otras, ¿no? La dirección y la dramaturgia. Pero mi centro es ese. ¿Es difícil para digamos, un artista de tu formación y práctica trabajar para otros directores? ¿No dices, híjole, yo lo haría de manera diferente? Sí, es difícil, ¿cómo no? No, me ha costado y creo que ahora ya cada vez lo llevo un poco mejor, pero al principio es difícil conciliar tu manera de hacer teatro con la de otro, pero luego poco a poco he ido entendiendo también a base de golpes, ¿no? Que en el fondo todos buscamos lo mismo, ¿no? Simplemente es respetar la manera de otro de hacerlo, ¿no? Y sí creo firmemente en eso ahora, pero me ha llevado mi tiempo. Y mis conflictos con directores siempre me he llevado bien, pero sí, ¿no? Ha habido maneras de ver muy distintas y sensaciones de es que no estoy siendo bien dirigido, o es que yo no estoy entendiendo, o es que yo no estoy pudiendo, y en ese conflicto han sucedido muchas cosas, ¿no? Pero siempre también he tenido la suerte que me he encontrado con gente muy amorosa en la dirección, ¿no? Creo que eso ha sido una gran ventaja, ¿no? Gente con paciencia, con cariño y con mucha pasión por hacer teatro, y ahí siempre volvemos a conectar, ¿no? Okay. ¿Sí? ¿Hay alguno que especialmente te haya gustado? Que recuerdes que, híjole, con él trabajé maravillosamente bien. Todos me encantan, o sea, por ejemplo, con Diego del Río me siento muy afín en una manera de ver las cosas, ¿no? De entender la actuación, porque siento que a Diego le gusta mucho la actuación también, ¿no? Tal vez la vemos un poco distinta, pero el gusto es el mismo. Ahí me sentí muy afín en lo que buscábamos, ¿no? Con Boris me parece que encontré una afinidad de la delicia por el texto. Boris tiene un gusto para los textos increíbles y un entendimiento profundo del texto como pocos, ¿no? Y ahí me encantó eso de Boris y es lo que le he aprendido, ¿no? La inteligencia con que lee un texto. Y luego también con mucha otra gente, ¿no? Ricardo Rodríguez y su manera de entender el teatro y la manera en que reflexiona sobre el teatro ha sido también muy nutritiva para mí. Lorena Massa, su análisis de texto, su contexto al entender un texto es maravilloso, ¿no? Es clavadísima, es muy entregada al proceso de dar las herramientas para entender un texto, ¿no? Y con todos he disfrutado pequeños pedacitos, ¿no? Sí, yo creo que con ellos 4 ha sido como los más. Pues a ver, pasemos a tu etapa de director, a tu faceta más bien de director. ¿Qué tal? ¿Cómo el sentido? Por ejemplo, yo la primera que vi, que recuerde, fue Ojos. Los ojos. Los ojos, exactamente. Claro. Después hay un lobo que se come al sol todos los inviernos, desde el título largo. Sí. ¿Qué tal esas experiencias? Además, son montajes no fáciles, no tradicionales, no predecibles. Sí, son textos muy distintos, ¿no? Y son textos también muy buenos, pero raros. Entonces,
ha sido un proceso de mucho aprendizaje. Creo que con Los Ojos fue un proceso muy hermoso porque fue una obra que llegó muy bien al público, ¿no? Y fue la primera obra que llegó muy bien al público que hice, ¿no? Que realmente conectó con mucha gente en la audiencia y los que estábamos haciéndola la disfrutábamos mucho, se convirtió en nuestro pequeño bebé, ¿no? Y desde Los Ojos hasta ahora creo que ha habido un proceso de mucho aprendizaje, sobre todo en entender que cada texto necesita una cosa distinta, ¿no? Que no se puede replicar una misma fórmula para dirigir, ¿no? Que no solo cada texto, sino que también cada texto y cada actor necesita una forma distinta. Y ahora es lo que me ha llevado, lo que siento que ahora voy como madurando es dirigir tiene que ver con comunicar algo a otra persona, ¿no? Ya sea un creativo, sea un actor o sea el público, ¿no? Y entonces es un ejercicio de lenguaje en el fondo, ¿no? De encontrar el lenguaje en el que te puedes conectar con esa persona y no todo el mundo tiene lo mismo y no obcecarte en tu propio lenguaje, que es lo que me pasó en la primera obra que monté, ¿no? Yo quería hacer mi manera de ver el teatro, ¿no? Mi manera de entender la actuación y los actores, claro, entraban en mucho conflicto, ¿no? Porque claro, no tienen los referentes que yo tengo, ¿no? Entonces tomarse el tiempo de crear referentes juntos, de que entendamos la misma cosa, de crear un lenguaje, de entender cómo hablarle a cada actor, de entender cómo trabajar con cada creativo y darle espacio a eso es el gran aprendizaje desde Los Ojos hasta Indecente, ¿no? Pues a ver, lleguemos ahora a ese casi presente. Dos obras pues muy recientes, El viento en el violín e Indecente. Hablemos un poquito de cada una de ellas. El viento en un violín fue una obra que no era mi proyecto, era una obra que es el proyecto de una de las actrices, que me contrató hace muchos años, y fue una obra que montamos muy rápido, la montamos en un mes, ¿no? Y fue una obra que hicimos un grupo maravilloso y que fue muy entrañable en el grupo, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa en lo humano, ¿no? Creo que hicimos un equipo muy, muy bonito y todavía somos muy amigos. Y creo que ese ha sido lo mucho que me ha dejado El viento en un violín, ¿no? Padrísima, además. Y que le fue muy bien. Le fue muy bien en taquilla, sí. Hay mucha gente que la odió. Pero lo entiendo también. Pero a la gente, como público en general, les gustó mucho y se nos llenaba el teatro y iba muy bien, ¿no? Les fue muy bien, sí. ¿Y qué tal Indecente? Indecente fue una experiencia muy padre, muy mágica porque todo el mundo estaba muy entusiasmado con ese proyecto, ¿no? Todo el mundo tenía mucho amor por ese proyecto desde que nació y es un proyecto que tardó mucho en gestarse, fue un bebé de larga gestación, ¿no? Como elefante. Como elefante, eso estaba pensando justamente, ¿no? Sí, fue un embarazo muy largo. Entonces, cada uno pudo crecer mucho en la pasión por ese proyecto, siento yo, ¿no? Y lo que es más maravilloso de Indecente es la generosidad con que trabajó todo el mundo, ¿no? Emilio, Gaby, que hizo la coreografía, todos los actores, Ana Kupfer, Ivonne, ¿no? El stage manager que era César. En todos había una disposición genuina y generosa hacia el proyecto, ¿no? Y darle la prioridad en ese momento de su vida. Y eso creo que es lo más mágico que pasó con Indecente. Y creo que más allá de lo artístico, esté bien, esté mal, guste o no guste lo artístico, creo que el público lo que veía en escena era a 10 personas muy generosas el uno con el otro para contar una historia. Y eso es la base del teatro, ¿no? Entonces creo que fue un proyecto donde el corazoncito del teatro apareció claramente y diáfano y a la vista, ¿no? Como descarnado. Y eso creo que es el gran logro de Indecente para mi gusto, ¿no? Sí, sí. Y no es un logro... Es un logro
que hicimos muchos, ¿no? Un equipo muy grande. ¿Qué piensas frente a comentarios de Indecente como es lo mejor que he visto en mi vida? No hay nada mejor en este año, lo mejor de la cartelera. Una amiga me dijo, es el teatro que quiero ver toda la vida. ¿Qué piensa el director de Indecente? Me conmueven, ¿no? Porque aposté fuerte en algo en Indecente, ¿no? Siempre uno, como director, está lidiando entre lo que el público, esta cabecita de lo que el público le va a gustar, ¿no? Esta vocecita que tienes adentro, ¿no? De no aburrir al público, de entretenerlo. Y con Indecente aprendí, siempre he tenido esa pelea interna, con Indecente aprendí que apostar por lo propio y por mi propia visión comunicaba, ¿no? Decidí, es una obra que en Broadway era muy distinta, sobre todo en la manera de abordar el texto, ¿no? Era muy vertiginosa en ritmo, en la comedia, le daba mucho a la comedia, ¿no? Y yo quise hacer otra cosa con Indecente, quise como llevarla a un lugar donde el texto tuviera su tiempo, donde tuviera mucha calma, ¿no? Y la hizo más larga, pero al mismo tiempo creo que la información pasaba mejor y las cosas daban lugar a que sucediera, ¿no? Entonces cuando escucho esos comentarios me ayudan a querer volver a apostar, ¿no? Por mi manera de entender la actuación, sobre todo. Hace rato que hablabas de tu padre, la siguiente pregunta se relaciona con ello y creo que ya medio me la respondiste, pero de cualquier manera la tengo que hacer. ¿Cómo nace Mirando al Sol? Y parece muy autobiográfica. ¿Lo es? No lo es y lo es. No lo es en la anécdota. La anécdota la construí porque hay un tema personal con dos libros que leí cuando estudiaba Gestalt, ¿no? Que era el libro tibetano de la muerte y otro que se llama Mirar al Sol, de Irving Yalom, que es un psicoanalista que tiene una terapia que se llama terapia existencial, que trata de enfrentar la muerte. Y eran dos visiones contrapuestas del mismo tema, entonces quería contraponer esas dos visiones en un diálogo. Esa era una de las semillas y la otra semilla quería hacer una obra donde los actores no se movieran, todo estuviera en el actor y la palabra. Ese era mi sueño y sigue siendo mi sueño. El Lobo ya apuntaba a eso. Mi búsqueda como director tiene que ver con eso, con que el actor y el texto sean suficientes, ¿no? Y prescindir cada vez más de eso. En los montajes no se puede, como Indecente, ¿no? Porque requieren otra cosa, es otra cosa. Pero en los textos que yo escojo, que yo busco, siempre hay como esa intención. Y Mirando al Sol fue mi apuesta por eso, ¿no? Querer construir un texto que fuera suficiente, con un diálogo, una conversación, y donde siquiera el conflicto no fuera puramente aristotélico, ¿no? Fuera por otro lado, donde no se resolviera, donde apareciera, pero no tuviera que tener un desenlace propio, ¿no? Donde el asunto no era como seguir las reglas básicas de un drama, ¿no? El asunto era crear drama desde la palabra y la actoralidad, ¿no? Desde el trabajo más sutil de los actores. Esa era la apuesta. Ahora, entonces la anécdota no fue construida a partir de eso, de esas necesidades. Sin embargo, el carácter del personaje es de mi padre, ¿no? Ese carácter, esa manera de ver la vida, esa manera de relacionarse entre los dos es la que teníamos mi padre y yo, ¿no? El sentido del humor que tienen, la manera, eso es muy autobiográfico, ¿no? Y es muy autobiográfico también porque son dos pensamientos muy internos míos que competían mucho cuando escribí la obra, ahora está en otro lugar, pero entonces en esos dos sentidos es puramente autobiográfico, ¿no? Son cosas que realmente me importaban a mí, que me gustaban a mí, que me era necesario pensarlas en voz alta, ¿no? Y hay un homenaje a la relación con mi padre y al carácter de mi padre. Eso sí hay.
Y no eres monje tibetano, pero tienes un tono similar al personaje. Sí, es ¿Tu voz? me gusta, y me gusta, es algo que a lo que le presto mucha atención y mucho tiempo, ¿no? A la filosofía budista. Okay. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta mucho. Maravilloso. Sí, creo que es una herramienta brillante para pensarnos, para entendernos, para acomodarnos un poco mejor a lo que hay. Sí, sí. Sí. Y pues bueno, el resultado genial, hasta nominación a Sí. la obra del año. Sí. De dramaturgia. Sí, nos fue muy bien. Yo a esa me daba terror, esa sí me daba muchísimo terror, porque era una apuesta muy, muy personal. Y lo que pasó con Mirando al Sol fue muy bonito, porque en el público generaba muchas cosas que no tienen que ver con el teatro, ¿no? Creo que es la primera obra que siento que tiene un sentido más allá de la ficción, más allá de la experiencia escénica o ficcional, ¿no? Me sirvió para darme cuenta de lo común que es esa situación, ¿no? De tener a alguien enfermo al borde de la muerte y cómo todos nos relacionamos con ese momento de una manera muy personal y la creemos muy especial, pero en el fondo es tan común, y entonces lo que pasaba afuera de la obra es que no se volvía una discusión estética o artística, se volvía una discusión personal, ¿no? No, es que a mí me pasó esto y mi madre y mi hermano y no sé qué, y cuando mi padre murió y que no sé qué, y eso es algo que pocas veces he vivido en el teatro y me asustó, pero me gustó. Sí, no, causabas en el público, Sí. nos dejabas así Pensando, eso, sí, y no buscaba, tampoco, siento que no buscaba lo catártico, no buscaba, era poco, concedía poco a la necesidad de cerrar algo en la ficción que normalmente tiene el espectador cuando ve, ¿no? Sí. Y sin embargo dejaba tampoco en un lugar oscuro, creo que dejaba en un lugar luminoso, ¿no? Sí. Pero reflexivo, y ese era, creo que gracias a Roberto y a Juan Carlos la cosa funcionó, ¿no? Más allá de que a veces estuviera mejor una función porque así es el teatro, ¿no? La cosa funcionaba. Sí. Bueno, pues ya empezamos a hablar de premios. ¿Qué tal los premios? Muy nominado. Muy nominado. Han sido este años, pero verdaderamente Sí, es los 2 últimos años. de cosechar, como dicen, ¿no? De cosechar, sí, nominaciones. Son importantes los premios, dejan algo, sirven para algo. Sirven para que la gente te apoye un poquito más, tal vez, ¿no? Para agarrar un poco de credibilidad en el medio y cuando quieras trabajar con alguien, pues acepte con menos renuencia, ¿no? Sirven para celebrarnos. Creo que son importantes para reconocernos unos a otros, ¿no? Para encontrarnos. A mí lo que me gusta mucho de los ACPT y de los Metro es que es un día de platicar con gente que no platicas, ¿no? Creo que para eso, para crear comunidad sirven. Aunque a veces la comunidad esté en un momento ríspido, ¿no? En un momento difícil, que pues bueno, es lo que toca y es lo que hay. Y también está bien que para eso suceda, ¿no? Para encontrarnos en el conflicto, ¿no? Mientras nos encontremos, mientras el conflicto no nos separe, ¿no? Creo que eso es lo esencial. Y sirven también para esto que me pasó también con Indecente, para saber que apostar por lo propio, para reforzar estas ganas de apostar por lo propio, ¿no? De lo que me pasa en esa etapa de mi vida con respecto al teatro y de cómo lo pienso, de apostarlo a las claras, ¿no? No hacer tantas concesiones para ganarte un lugar, ¿no? Que nos pasa mucho también como
Sí. como creativos, ¿no? Queremos pertenecer a este medio y que nos llamen, que nos den trabajo, ¿no? Y a veces eso nos arrastra, ¿no? Y cuando los premios te dan como un lugarcito y en la vida artística también te dan un lugarcito, pues lo que puede pasar y lo que puedes ayudar es agarrar ese impulso para seguir creando desde lo propio, ¿no? Ayudan para eso. ¿Hay alguno de las nominaciones o premios que te haya satisfecho especialmente? Que digas, esta la gané o no la gané, pero me hizo muy feliz. La de Mirar al Sol me hizo muy feliz, ¿no? Tanto la de Roberto como la mía, ¿no? Esa me encantó, porque es mi corazoncito ese proyecto, ¿no? Entonces, y fue una apuesta que me llevó mucho tiempo tomar. La escribí hace como 4 o 5 años, ¿no? Y me asustaba hacerla, ¿no? Entonces, esa me conmueve profundamente, ¿no? Y que nominen a Roberto también me conmueve profundamente porque hemos crecido juntos de la mano durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, tanto como lo nominaron cuando por hay un lobo que se come al sol, que no ganó, pero lo nominaron, ¿no? Ya me producen casi mucho orgullo, ¿no? De ver que sí hemos crecido juntos, ¿no? Pues a ver, la última pregunta del presente, antes de irnos al futuro. Actor, director, dramaturgo, cabeza de compañía, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En todos lados? Me entra por etapas, ¿no? Ahora quiero actuar. Ahora tengo ganas de actuar algo que me guste muchísimo, tener un gran texto en mi boca, ¿no? Este es el momento en el que estoy. Y cuando actúo después, acabar de actuar, digo, ahora quiero dirigir, ¿no? Entonces es como algo cíclico, ¿no? En realidad, donde creo que más útil soy, más práctica tengo, es en la dirección, ¿no? Creo que ahí es donde me siento más maduro, ¿no? Cada vez, porque también es lo que más me he practicado en estos últimos años, porque cuando yo era actor, pero cuando llegué a México me puse en el lugar de director y eso es lo que no ha parado, ¿no? Actuar, pues, de vez en cuando, pasa por acá, me llaman para acá, pero no tanto, ¿no? Y dirección es lo que más he practicado. Y la dramaturgia me encanta, pero me lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y es un proceso muy arduo escribir para mí. ¿Desgarrador en algún momento? Desgarrador, no por lo personal, sino desgarrador por la disciplina de escribir, ¿no? Creo que la disciplina de escribir es una cosa atroz porque no hay nadie que te impulse, ¿no? En el teatro se hace en compañía, entonces si tú no tienes tantas ganas, ves a alguien que tiene ganas y te contagia, ¿no? La soledad de escribir y reafirmar la decisión de volverte a sentar a escribir es muy difícil, ¿no? Es muy desgarradora internamente. ¿Te has autodirigido? Nunca, no, y quiero hacerlo, sí quiero hacerlo, pero me da terror. Porque ya cuando dirijo mis propios textos siempre entro en este conflicto de ¿está mal escrito? No, lo estoy montando mal. No, está mal escrito. Entonces me va a pasar lo mismo con la actuación. Sí. Y ese bucle de ¿dónde está la falla? Puede ser. Y ya van a ser 3 ahí. ¿El texto, la actuación o la dirección? Sí, no, ya. Bueno, antes de pasar al presente, ¿más café? Estoy perfecto, ¿eh? Sí. Bueno, pues le seguimos. Vale. Pues es un poquito el presente, retomar todo lo dicho, hablar del presente para enfocarnos hacia el futuro. ¿Cómo ves el teatro hoy aquí en este país? Ya hablaste un poquito de ello, pero ¿cómo lo profundizamos? Yo creo que no nos damos cuenta a veces del gran teatro que tenemos, a mi gusto, ¿no? Creo que este año particular, yo he visto obras maravillosas, ¿no? Creo que este año en particular ha habido mucha cosa muy buena, ¿no? En muchos aspectos y apuestas arriesgadas y cosas que me gustan mucho, ¿no? O sea, y creo que es un campo muy fértil el teatro que tenemos, que cada vez que sí siento que ha habido a mí no me tocó la época fuerte institucional del teatro, pero institucionalmente sí siento que estamos en un momento delicado,
¿no? Muy delicado, ¿no? Y aún así, el teatro ha respondido con muchísima creatividad y con muchísima variedad y con muchísima pasión, ¿no? Eso habla de lo fuerte que es el teatro en México, ¿no? Ahora, voy a decir algo horrible, ¿no? Pero el teatro en México tiene algo amateur, no en la hechura, sino en las condiciones con lo que lo hacemos, ¿no? Aunque tengas un proyecto con dinero, no está bien pagado, no está retribuido, es mucho esfuerzo para levantar un proyecto y si lo desglosas por mes, cobras una miseria, ¿no? Del tiempo que le invertiste. Entonces las condiciones son muy difíciles y aún así la creatividad es maravillosa, ¿no? Entonces esta cosa es donde veo el teatro mexicano hoy, ¿no? De rompiéndose la cabeza por encontrar un lugar, y eso es lo que está pasando también en muchos sectores y es por lo que está ríspido también, ¿no? Todo el mundo quiere encontrar una mejor manera, una manera más digna de hacer teatro, ¿no? Y estamos peleando por eso porque estamos sintiendo que no tenemos las condiciones reales para hacer teatro, ¿no? Bueno, y hay esperanza, hay posibilidades, ¿le ves forma, le ves una salida? Sí, siento que no es que lo vea que nos va a matar, al revés, justo creo que lo que hace es que hayan cosas como Junio del 93, ¿no? Hecha con muy poco dinero, con una creatividad enorme, con un talento espectacular, ¿no? Y que aún así valida nuestro lugar creativo, ¿no? No lo siento en peligro, siento que merecemos un poco más. Otra actividad que has desarrollado mucho, que desarrollas de hecho, es la docencia. Entonces, ¿de dónde nace esta vocación? Por si que hablando un poquito, recuperando lo que ya dijiste, ¿y hacia dónde va? En los últimos años ha sido mi eje, la docencia, ¿no? Es lo que más ha estructurado mi pensamiento, lo que más me ha obligado a pensarme como ser creativo, lo que más me ha obligado a pensar el teatro, la actuación, lo que me gusta, lo que no me gusta, ¿no? La necesidad de teatro, ¿no? El lugar que hay que agarrar éticamente en el teatro. Creo que la docencia me ha permitido creo que la docencia, ya sea que te toque el rol del docente o el rol del alumno, es el mejor lugar para pensarnos profundamente, ¿no? Para pensarnos certeramente sobre lo que hacemos, lo que queremos y cómo vemos este acontecimiento de crear ficción, ¿no? Y porque en un salón de clases hay un elemento que no está tan presente, sí está, pero no es tan presente, que es la ambición, ¿no? Entonces eso permite que te veas con más claridad, porque no estás buscando algo que está allá, ¿no? Entonces la mirada se vuelve hacia uno y eso permite que sea un lugar de mucho crecimiento, ya sea de docente o de alumno, ¿no? Yo creo que pienso el teatro como pienso gracias a los alumnos que he tenido en estos últimos 2 años, ¿no? Y para mí creo que se ha convertido en uno de mis ejes fundamentales en mi labor creativa, ¿no? Algo que quiero seguir refinando y no soltar y no soltar. ¿Cómo ves las escuelas de actuación, de teatro en general, que existen ahora? He tenido poco contacto con ellas. A mí me tocaron como generaciones. Es que las escuelas son un ser vivo, ¿no? Entonces cambian, ¿no? Es la generación que me tocó a mí del Casa del Teatro con la que conviví más, o la generación que me tocó más de Casa Azul con la que conviví, que es Asira, Beck, toda esta gente, que es la que más conozco, pero de segundas, ¿no? Ahora, en las escuelas que yo doy teatro, que son en la Capilla y en el Conservatorio que me ha tocado, creo que
que son escuelas que están intentando hacer algo distinto y eso me gusta mucho, ¿no? Que son escuelas que están repensando la actuación a otro lugar, ¿no? Donde el foco está puesto en el actor, ¿no? No tanto en entender el teatro en todos su miriada de posiciones, ¿no? Sino enfocados en el trabajo del actor. Y eso me gusta mucho. Creo que el conservatorio hace muy bien esa labor, ¿no? De enfocarse en la actuación, ¿no? Y de crear toda una estructura para el actor. Creo que eso faltaba un poco, ¿no? Como escuelas más especializadas en cada cosa. Pero creo que estamos en un auge también de las escuelas, en un cambio de las escuelas. Y ese auge y esa preparación, esa solidez, digamos, ya en la parte profesional, tú como director, como dramaturgo, como compañero actor, ¿lo recibes? O sea, la gente llega bien preparada, llega con solidez. Sí, sí siento que la gente está muy bien preparada en México. Siento que tienen muchas herramientas. Luego el gusto teatral es muy dependiente de cada uno, ¿no? Y de cada escuela, que es otro asunto. Una cosa es las herramientas que tiene el actor, ¿no? Y otra es a dónde apunta, el gusto, lo que quiere conseguir, ¿no? En el gusto siento mucha disparidad a veces, ¿no? Y gustos que no soy tan afín, ¿no? Pero en las herramientas del actor siento que están bien preparados, muy bien preparados. Personalmente, ¿qué sigue para Cristian? ¿Qué planes hay en cualquiera de las áreas? Quiero llevar a mirar al sol a la pantalla. Esa es mi siguiente meta. Quiero hacer una película con mirar al sol. Ese es mi foco. No sé cómo voy a quedar, pero quiero intentarlo. Tengo unos textos que compré los derechos que me encantan, me apasionan y estoy viendo la manera de producirlos. Y tengo unos trabajos por encargo que me han encargado que tengo que desarrollar, ¿no? Vienen cosas muy padres. También con Indecente se me abrieron puertas que no pensaba que se me iban a abrir, ¿no? Como el mundo del musical, es una cosa muy ajena y ahora me están buscando para hacer musicales, ¿no? Y obras más musicales y no era algo que yo hubiera deseado, pero me encanta. Creo que es un mundo que también me apasiona y que conozco muy poco, ¿no? Y quiero también incursionar un poco ahí, poco a poco, ¿no? A ver. Y seguir desarrollando, no quiero perder como tengo un par de proyectos que son los míos, de seguir buscando esto que hablaba, ¿no? Donde el texto sea lo único que necesita un actor para crear ficción, ¿no? Hay un texto, estoy tratando de acordarme del nombre, clásico, de la actriz que está como metida en una cosa de arena y que... Los días felices de Beckett. Felices, ¿verdad? Exactamente. ¿No has pensado retomarlo? La amo. Okay. Mi padre la iba a montar hace muchos años, estaban ensayando con Adriana Roel y la quería montar y me encanta Los días felices. Me encanta todo Beckett, amo a Beckett. Nunca me he atrevido a montarlo todavía, algún día lo haré, pero lo amo. Y Los días felices es... Se montó acá con Beatriz Sheridan hace 20.000 años. 20.000 años, ¿no? Sí, 20.000 años. Yo creo que esa ha sido la única versión que yo recuerde que se haya montado por acá. Es un texto increíble. Sí, me encantaría. O sea, que está todo el tiempo... Sí, es un personaje que se arrastra, que es el marido, y ella que está cada vez más hundida en arena, ¿no? Y va nombrando por qué está tan feliz en su vida. Es Beckett en estado puro. Sí, absolutamente. Sí. Ya que hablaste de la versión cinematográfica de tu texto, hablemos un poquito como en paréntesis, cosas no teatrales. ¿Has hecho cine? ¿Te interesa? ¿Quieres? Ahora veo que también como director, no nada más como actor. He hecho solo un corto. Quiero incursionar en el cine como director con esto, a ver si se logra suceder. De como actor he hecho más, ¿no? Me gusta mucho el cine, pero amo mucho más al teatro, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta y me apasiona son los textos, ¿no? Y encontrar un buen texto en cine, en tele, es difícil, ¿no?
porque lo que buscan son otra cosa, ¿no? No está puesto tanto el énfasis en la palabra, está puesto en la imagen, ¿no? Entonces, creo que sí sé que mi lugar es el teatro, ¿no? Y muchas veces no puedo hacer proyectos de cine o tele porque tengo tanto ensayo que no da la vida, ¿no? Y tengo que rechazar cosas o no cuadran las fechas o sí le doy prioridad al teatro, ¿no? Ahora, si me cae un gran papel en una película, por favor, llámeme. Decías hace rato, textos a los que, perdón, montajes a los que me llaman un poco por encargo. No sé, se trabaja con igual compromiso, con igual creatividad, talento en un proyecto personal que en uno por encargo. Sí, siempre, ¿no? O sea, siento que sí, lo que pasa es que hay cosas que suceden de maneras no con las circunstancias no ideales, ¿no? Por ejemplo, el viento de un violín fue todo tan rápido por cuestiones del EFI, de que teníamos que cumplir, de que nos aprobaron el EFI un mes antes de que estrenáramos, un mes y 2 semanas, ¿no? Hubo COVID. Entonces, hay veces que la presión de un proyecto que sucede sin tu control no te permite amasar bien lo creativo, ¿no? Eso quiero evitarlo a partir de ahora, o sea, como no entrar en compromisos de fechas, ¿no? Eso sí siento que es algo que digo, ya no quiero, ¿no? Y antes sí como me aventaba todo, ¿no? Pero sí, cuando un proyecto no es tuyo, porque hay un momento donde tienes que ver qué te entusiasma a ti de ese proyecto, y eso lleva un tiempo, ¿no? Cuando el texto tú lo leíste y dijiste, wow, ¿no? Hay algo que ya está hecho, ¿no? De comprensión, de entender el texto desde ti. Y en cambio, cuando te dan un proyecto a dirigir, hay un proceso de relacionarte tú con el texto, ¿no? Que lleva un poquito más de tiempo, siento yo. En Narciso hablabas de, bueno, que era maravilloso los niveles de lectura que podía tener. Ajá. De tu hijo, de un hijo. Sí. ¿Qué pasa con un artista como tú en la vida personal? ¿Es fácil, es difícil la convivencia laboral, creativa, personal? Yo en ese aspecto soy un afortunado, ¿no? Llevo 7 años con la misma pareja, que es Asira, ¿no? Y los dos nos dedicamos a lo mismo, los dos hacemos lo mismo, y los dos somos muy, muy generosos el uno con el otro, ¿no? En nuestros procesos, en el entendimiento de lo que es la vida del actor, ¿no? La vida del teatro, ¿no? Lo demandante que es de tiempo, de esfuerzos, de cabeza, ¿no? Porque no es solo el tiempo, sino es que cuando tú haces un proyecto solo piensas en eso, ¿no? Entonces te levantas por la mañana y hablas del proyecto, ¿no? Te levantas, tomas un café con tu pareja y estás pensando en el proyecto, ¿no? Y ella te ayuda a pensar, ella te ayuda a reflexionar, ella te ayuda a salir de los embrollos donde no puedes tomar decisiones, ¿no? En eso soy súper afortunado con Asira, ¿no? He tenido siempre un lugar amoroso donde ayudarme a pensar mis proyectos, ¿no? ¿Y viceversa? Y viceversa, espero. Eso lo tendrá que contestar ella, pero sí, viceversa, ¿no? Ya anda en España, ¿no? Anda en España. ¿Trabajando? Ajá, está haciendo una serie en España. Oh, se fue 5 meses. Wow. Sí, un buen tiempo. Pórtate bien, ¿eh? Sí. La extraño, la verdad. Bueno, ya lo has dicho muchas veces a lo largo de la entrevista, pero me gustaría con una última pregunta, claro, que lo resumieras. ¿Qué es el teatro para ti? Para mí, el teatro es un lugar de encuentro profundo. El asunto es, lo que me enganchó del teatro es hacer amigos, tan simple como eso, ¿no? Hacer relaciones
significativas con personas que sin la excusa del teatro no podría haber hecho. Luego eso también pasó a hacer una relación más significativa conmigo mismo, ¿no? Y ahora estoy en un momento donde también de hacer una relación más significativa con el mundo, con el hecho de estar vivos, ¿no? Con el soltar. Creo que el teatro tiene algo que no tiene otro arte, que es que solo se puede hacer en comunidad. No hay una cabeza pensante, ¿no? Indecente no es mi psique puesta ahí, es la psique de 30 personas puesta ahí, ¿no? Y el director le toca armonizar esas cosas. En el cine tal vez no es tan así, ¿no? Hay una visión más autoritaria, más tiránica, para bien y para mal, ¿no? Pero estás viendo la psique de Lars von Trier, estás viendo la psique de Haneke, ¿no? Una manera particular de ver la vida. En el teatro, sí, el director marca camino, pero no es lo que sucede, ¿no? Una vez que estrenas, el director hace así y solo puede decir, ay, te vas más para acá, y ya está, ya la responsabilidad, ¿no? Y lo que me gusta del teatro es esas dos cosas, ¿no? Uno, que lo importante del teatro es la palabra y el actor. Es lo único que no puede no estar, ¿no? Aunque la palabra sea en una cosa dancística, ¿no? De se mueve para acá, sucede esto, entra el toro, entra el no sé qué. ¿Sí me explico? Sí. Entonces siento que eso es lo que a mí más me apasiona del teatro.